Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rosa Bravo y en este video me gustaría referirme a dos temas que me llaman profundamente la atención en relación con delito penal. ¿Ya? El primero de ellos habla de la importancia del análisis estratificado a realizar para saber si estamos o no en presencia de un delito. Y segundo, me interesa, dada la importancia que tiene hoy en día la información que está fluyendo en las redes sociales y también en los medios de comunicación, la tipificación de los delitos de injuria y calumnia. Y en especial en la doctrina me interesa un análisis en extremo interesante realizado con cómo la tipificación que existe en Chile de estos dos delitos ha tenido un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en nuestro país. Para realizar la primera parte, que tiene que ver con el análisis estratificado que se debe realizar de una conducta conflictiva, ya para saber si existe o no delito, he tenido en consideración los apuntes de clase que usted nos ha proporcionado y también la información del jurista argentino Raúl Zaffaroni que existe sobre teoría del delito en YouTube. Entonces, la parte 1 vamos a ver el análisis estratificado. De partida estamos hablando, para saber si estamos o no en presencia de un delito, estamos hablando de una conducta humana, conducta como sustantivo a la cual debemos agregar 3 adjetivos, para saber si estamos o no en presencia de un delito. Los adjetivos son que sea típica, que sea culpable y que sea antijurídica. ¿Ya? Entonces, la conducta tiene que ser conflictiva. Si no es conflictiva, no hay delito. ¿Ya? Para saber si es o no típica, tenemos que ver que esa conducta calce con algún supuesto de hecho legal que la define en una ley como una conducta a ser penalizada, ya sea en la ley o en alguna ley en especial, ¿ya? Y estamos entonces ante un hecho fáctico que, si calza con esa tipificación de delito, estaríamos en principio ante una conducta que podríamos decir que es típica, ¿ya? Para ver si es antijurídica, tenemos que primero saber si esa conducta está o no permitida. Si está permitida, no hay nada más que seguir analizando. Pero si no está permitida, podemos decir que estamos ante un injusto penal. ¿Por qué? Porque tenemos una conducta que es típica y además que es antijurídica. Entonces estamos ante un injusto penal. El análisis estratificado que continúa es el ver si esa conducta además es culpable. Para que sea culpable tiene que ser reprochable al sujeto que la cometió. Excluye a los dementes, a los incapaces totales y a los que estaban frente a un error absolutamente invencible. ¿Por qué tanto énfasis en la conducta? Porque lo que persigue el derecho penal en el fondo es hacer realidad el principio constitucional de no hay crimen sin conducta, ¿ya? Nullum crimen sine conducta. El artículo 19, número 3, inciso final de nuestra Constitución señala expresamente que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente
descrita en ella. De esta forma, al derecho penal le van a interesar dos datos muy importantes de la realidad, ¿ya? Uno, la voluntad. La voluntad con que fueron realizados los hechos fácticos, y dos, la exteriorización de la voluntad, es decir, que han excluido los pensamientos. En esta segunda parte me gustaría hablar sobre la dinámica de los tipos penales, ¿ya? Cómo ellos van evolucionando en función de las necesidades de la sociedad, de los seres humanos. Evidentemente son cambios que no se dan muchas veces con la velocidad que se desee, pero en especial dado que estamos ante un proceso en el cual va a haber una consulta respecto de la Constitución, me gustaría hablar en especial de un documento muy interesante de la doctrina de Violier y Salinas, juristas chilenos, que publican en el Anuario de Derechos Humanos del año 2019 la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, el efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión en Chile, ¿ya? La verdad es que el tema de la sobreexposición de las personas hoy en día, con todos estos cambios tecnológicos y todo el gran desarrollo que han tenido las comunicaciones más allá de los medios oficiales, sino que también abarcando las redes sociales, ¿no es cierto? Y que hace que las personas estén más expuestas a la opinión de los demás, va a ser cada vez más relevante la importancia de cómo se van a enfrentar lo que hoy está tipificado como delitos de injuria y de calumnia. Estamos hablando de en lo que es calumnia, el artículo 412 del Código Penal. Se ha dado en Chile que se indica que es deficiente la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, y que ha hecho que se incline ya la balanza más bien en la protección de los derechos fundamentales a favor de la honra, en detrimento del derecho a la libertad de expresión de los individuos y de los medios de prensa. Concluye este interesante estudio de que en la medida en que pese sobre los individuos la posibilidad de que sus dichos y opiniones habiliten al afectado para perseguir criminalmente su responsabilidad ante los tribunales de justicia, genera un efecto de autocensura. Hace mención de que ya en el año 2005, en la reforma de la Constitución, se avanzó en esta materia, modificando el artículo 19, número 4, eliminando el inciso segundo, que se refería a la figura de difamación criminal, que fue incluido por el Consejo del Estado. Sin embargo, esa importante modificación no significó
una modificación de los tipos penales, una modificación sustantiva de los tipos penales de injuria y de calumnia para asegurar el efectivo ejercicio del derecho de la libertad de expresión en Chile, consagrada a nivel legal y a nivel constitucional, y que se ve amenazada por el excesivo uso de estos tipos penales a través de la interposición de querellas en forma abusiva y estratégica por parte de quienes se sienten aludidos ante la publicación de reportajes u otras formas de expresión de la información, ¿ya? Entonces señala que existe una excepción, ¿ya? La exceptio veritatis o excepción de verdad, que es la exención de responsabilidad penal de la parte querellada por el hecho de probar la veracidad de sus dichos, se refiere a cuando yo pruebo que lo que estoy señalando respecto de un funcionario público es verdad, hay una exención de la responsabilidad penal. Sin embargo, si no estamos hablando de un funcionario público, si estamos hablando de miembros de la sociedad civil en general, y si estamos hablando de publicaciones que no necesariamente van a través de medios masivos de comunicación, existe sobre las personas la espada de Damocles, en el sentido de ser perseguidos penalmente. Luego, siento que este podría ser un tema a ser incluido dentro de la discusión que viene dentro de medidas a ser consideradas para que realmente por ejemplo, la libertad de expresión, que hoy está garantizada legal y constitucionalmente en Chile para todos los chilenos, producto de haberse además suscrito una serie de pactos internacionales, podría esto tener cambios en el Código Penal, ¿ya? En la tipificación de los delitos de injuria y de calumnia. Incluso este estudio de la doctrina que yo he señalado indica que debieran ser eliminados estos delitos del Código, derogados estos delitos del Código penal, y que en su reemplazo fuesen considerados un sistema de indemnización civil, debiendo el Estado establecer un marco institucional que promueva la libertad de expresión, el libre intercambio de ideas y opiniones, de tal modo de que el debate público se fortalezca y sea más robusto, que es la necesidad que tiene nuestro sistema democrático. Traigo a colación este tema porque me parece interesante, ya, de cómo una nueva visión podría tener un impacto en tipos penales que hoy día existen en nuestro Código Penal. Buenas tardes, profesor. Se despide Rosa Bravo.